No estás escondido. No ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, yo enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Enviaré
Celestial, te damos las gracias por esta hermosa tarde, Señor, que vamos a recibir ahora, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tu palabra, Señor, se materialice en nuestros hogares, Padre Santísimo, y pueda romper todas las barreras que existan, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestros hogares, Padre Santísimo. También te pedimos, Señor, el entendimiento para todos nosotros, Señor, para todos los hermanos que estamos acá reunidos en esta tarde. Y te pedimos, Señor, que ilumines a la persona que nos va a entregar el mensaje, que es nuestro pastor. Gracias, Padre mío. Todas las cosas entregadas, Padre Celestial, en este día, Señor, y por las que estás pronto a entregar. Por todo eso, Señor, te agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Hermano Eduardo, por favor, ¿podría leer el texto de la palabra del Señor? Que hoy día vamos a compartir en el libro de Juan, capítulo 14. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, haciendo un poquito de recordatorio de lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy, recordemos que estamos en el capítulo 14 del libro de Juan, en el cual el Señor ya está conversando con sus discípulos y los está preparando para el momento en que los va a dejar solos, porque el Señor va a tener que enfrentar la cruz del Calvario. Y en este tiempo es que el Señor les comienza a recordar varias cosas muy importantes a ellos para que se mantengan firmes en la fe. Ya, aparte diciéndole que pase lo que pase, van a ir al cielo, que hay una morada en el cielo para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. Después les dice, y después otra semana estuvimos compartiendo, que ahora mismo estaríamos conociendo a nuestro Padre Celestial. Al conocer a Jesucristo, conocemos al Padre. Y el Señor se lo fue recalcando toda esta cosa a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros también todas estas cosas. Después, en tercer lugar, el Señor comienza a hablarle, decirle que tenían un privilegio que nadie más tenía, además solamente de los hijos del Señor, que es el privilegio de poder orar, de poder ser escuchado por nuestro Dios y de nuestras peticiones ser respondidas, cuando pedimos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y la semana pasada también vimos cómo el Señor les habla a sus discípulos y nos habla a nosotros y nos dice que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, con el cual el Señor viene a llenar nuestro corazón cuando le aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. El Espíritu de Dios queda en nuestra vida, queda en nuestro ser, ¿verdad? Y Él nos acompaña en todo tiempo para llevarnos a toda verdad, a toda justicia, y es Él el que actúa en este tiempo, y sin Él sería imposible servir al Señor, sería imposible buscar la presencia de Dios. Y hoy día vamos a ver otra cosa más que el Señor. Jesús les habla a sus discípulos, le dice, disfrutamos, le dice, del amor del Padre. Y eso es lo que hoy día vamos a compartir, de cómo el Señor les habló a sus discípulos, de cómo el Señor nos habla a nosotros, de esta manera tan particular y tan especial. Aquí, en esta lección de hoy día, en este estudio de hoy día, vamos a ver que a veces hay ciertas preguntas que nos hacemos y que algunas veces también nos hacen con respecto a cómo es que nosotros somos salvos, cómo podemos sentir que somos salvos. Algunos tienen dudas con respecto a cómo Dios actúa en nuestra vida. Y hoy día vamos a ver
de esto que dice, disfrutamos del amor del Padre. Y acaba de leer este texto de la palabra del Señor mi hermano Eduardo, en donde se explica, ¿verdad? El Señor comienza a hablarle a sus discípulos de estas cosas. Dice, dentro de poco el mundo ya no me verá más. Comienza el Señor a decir, ¿verdad? Que luego, en poco tiempo, en poco momento, Él iba a ser llevado a la cruz del Calvario y Él iba a entregar su vida y por lo tanto el mundo ya no le vería nunca más. De la palabra del Señor, y el Señor comienza a hablar una cosa muy importante para nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 5, me gustaría mi hermana Vicky lo alcanza a leer ahí, si lo puede leer, por favor. Romanos 5:5, está en pantalla en blanco. Ahí, pastor. Ahí sí. No lo veo. No se ve. ¿No lo ve? Ahí. No, porque Ahí hay sí. un cuadro Ahí sí. de puros rostros. Amén. Ahí sí. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Dice, y la esperanza no avergüenza, dice Romanos 5:5, nos está diciendo el apóstol a nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y eso es lo que a mí me gustaría hoy día, que nosotros primero comenzara a Dios a tratar con nosotros, que entendiéramos que la primera parte de este mensaje que Dios quiere hablar con nuestra vida, que quiere decirnos el Señor en esta noche, que disfrutamos de ese amor. ¿Por qué? Porque Él derramó, ¿verdad?, de su Espíritu en nuestros corazones, derramó, ¿verdad?, de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso podemos disfrutar de este maravilloso amor de Dios. Dice, los huérfanos se sienten indeseables sin amor, pero nuestro Padre nos da su amor. ¿Ya? Muchas veces nos podemos estar sintiendo huérfanos, nos podemos estar sintiendo sin que nadie a lo mejor nos tome en cuenta, nos mire, nos observe, pero para nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nosotros somos muy importantes. Él nos da de su amor. Jesús, ¿verdad?, explicó que hay una triple manifestación de su amor para con nuestras vidas, ¿ya? Y vamos a comenzar viendo la primera de ellas. Dice, hubo una manifestación, ¿verdad?, que le ocurre primero a los discípulos. En el versículo 19 se enfoca en la resurrección de Jesucristo y, ¿verdad?, también en sus apariciones. Esa fue la primera vez que el Señor se manifestó a sus discípulos. Él se manifiesta de esta manera por primera vez, ¿cómo? Resucitando, ¿verdad?, delante de los ojos de sus discípulos. ¿Ya? En el versículo 19 el Señor dice, en lo que leía mi hermano Eduardo, dice, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Es lo primero que el Señor les comienza a decir a sus discípulos. Dentro de poco ya no me verán más, pero ustedes sí me verán. Aquí el Señor comienza ya a mostrar una diferencia entre los que les sirven a Él y los que no les sirven a Él. Dice, el mundo no me verá, pero después dice, pero ustedes sí me verán, dentro de un tiempo, dentro de poco tiempo. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Entonces vamos a ver aquí tres formas de la manifestación de nuestro Dios en distintos tiempos. La primera es para con sus discípulos, porque ellos fueron los que vieron con sus ojos cómo el Señor, ¿verdad?, muere en la cruz del Calvario y también cómo Él resucita y cómo Él después se le aparece a ellos durante varios días después de que Él resucita. Es la primera manifestación que el Señor tiene para con sus hijos. Y vemos en esto aquí que se enfoca en la resurrección del Señor, en sus apariciones, como les decía, después de la resurrección a los discípulos y otros creyentes. ¿Ya? La última vez que el mundo, es decir, toda la gente vio
a Jesús fue cuando José y Nicodemo lo bajaron de la cruz para sepultarlo. Esa fue la última vez que fue expuesto el Señor delante del mundo. Y aquí hago una diferencia porque la Escritura lo dice. El mundo es aquel que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que le conoce de nombre, que sabe quién es, que sabe la historia, quizás sabe un poco de lo que Él hizo, pero no ha entregado su vida al Señor. Y el Señor, la última vez que este mundo lo ve es cuando José y Nicodemo lo bajan de la cruz para sepultarlo una vez que el Señor ya había entregado su vida en la cruz, ahí en el madero de la cruz. Y dice la palabra del Señor que esto fue así. La próxima vez que el mundo vuelva a ver, al Señor va a ser en su gloria, cuando Él venga en su venida gloriosa, pero va a ser para venir a juzgar a la tierra. Es decir, nuevamente el mundo va a ver al Señor, pero lo va a ver ya viniendo en gloria para juzgar. Ya quiero que vayamos teniendo bien en claro esta diferencia que el Señor va haciendo de su manifestación, la cual siempre va a ser solamente para con su pueblo, con su iglesia. El mundo tuvo la oportunidad de ver, de escuchar, de oír la palabra de Dios a través de los labios de Jesucristo, tuvo la oportunidad de ver los milagros, su poder siendo expresado y mostrado a todas las personas. Pero eso se terminó. Y ahora toda la manifestación del Señor es solamente y únicamente para con su pueblo. Y también vamos a ver que en el Antiguo Testamento también fue así, en un caso que vamos a ver. En Juan 14:20 dice la palabra del Señor: en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. Está hablando el Señor aquí, comienza a hablarles a ellos, comienza a mostrarle a ellos de la venida del Espíritu Santo. Es la única forma, viniendo el Espíritu de Dios, era la única forma de que nosotros pudiésemos darnos cuenta de que el Señor está en el Padre y de que Él está en nosotros. Es la única forma porque el Espíritu de Dios es el que nos da testimonio de todas estas cosas. El Señor ya estaba aquí mostrando, vislumbrando un poco lo que vendría en el día de Pentecostés. Sería esa unión que el Señor quería tener con su iglesia y con su pueblo, con los creyentes, a través del Espíritu de Dios. Entonces aquí tenemos un texto que está en Efesios capítulo 1. Le voy a pedir que lo lea, por favor, a mi hermano Raúl. ¿Lo vi por ahí? Sí. Hermano Raúl, ¿puede buscar Efesios capítulo 1 del versículo 19 al 30, por favor? Amén. Amén. Entonces dice que Jesús vuelve al cielo ahora como cabeza de esta iglesia, como el jefe de esta iglesia, como el principal de esta iglesia, ¿ya? Y envía su espíritu para mantener a su cuerpo unido con esta cabeza. Es una unión viva, es una unión constante, es una unión que no termina. Vamos a leer, si lo encontró, Efesios 1, del versículo 19 al versículo 30. Llega hasta el 23. Perdón, hasta el 23, me equivoqué. ¿Y cuál es la excelencia de la majestad de su poder en nosotros, los que creemos, conforme a la operación de la inmensidad de su poder, el cual ejerció en el Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su diestra en el cielo, sobre todos los principados, autoridades, potestades y señoríos, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en esta edad, sino también en la venidera, y sujetó todas las cosas bajo sus pies, y a él, que sobre todas las cosas lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria al Señor. Dice, y envía, ¿verdad? Y finalmente, Él es la cabeza, la plenitud del que lo llena todo. Ese es nuestro Señor. Él es el que está por sobre nosotros, por sobre su iglesia, por sobre su pueblo. Dice que envía su Espíritu Santo para mantener
a su cuerpo unido a esta cabeza. ¿Ya? Es una unión, nuevamente le repito, una unión viva. Cuando el Señor está hablando aquí en Juan 14, 20, está hablando de esto, está hablando de que un día ustedes se darán cuenta, dice la palabra del Señor, de quién es Él, ¿verdad? Se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer esto en cada una de nuestras vidas. Nosotros no vimos su resurrección, ni tampoco vimos la ascensión del Señor, que fue la manifestación que pudieron presenciar sus discípulos y otros creyentes. Pero somos unidos a Jesucristo por medio de su Espíritu que mora en cada una de nuestras vidas. La segunda manifestación, ¿verdad? La manifestación presente a sus hijos. En Juan 14, 21 encontramos, y versículo 23, 24 encontramos, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Miren qué interesante lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, lo está diciendo ahora a nosotros. ¿Quién es el que me ama? Son solamente aquellos, dice la palabra, que obedecen y hacen sus mandamientos. Y dice que a eso, ¿verdad? Al que le aman a Él, dice que el Padre, nuestro Padre Celestial, lo amará. Y también Él lo amará. Y lo más importante que habla al final, dice, y me manifestaré a Él. Es decir, podrá sentir, podrá ver la presencia de Dios en su vida y obrando alrededor de Él. Le contestó Jesús en el versículo 23, el que me ama obedecerá a mi palabra y mi Padre lo amará. El que me ama, dice, obedecerá a mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces el Señor es muy claro aquí al hablar y al decirnos estas cosas. Si tú dices amar a Dios, si yo digo amar a Dios, entonces tengo que obedecer lo que la Escritura dice acerca de cómo tengo que servir a Dios. Y si yo hago estas cosas, dice que el Señor y el Padre harán morada en mi vida. Aquí nosotros encontramos esta palabra que le da un especial énfasis al Señor al hablar del amor, de atesorar, de obedecer su palabra, de amar su palabra, de amar lo que Él nos ha entregado. Dice, el Padre y el Hijo nos van a dar su amor y morarán en nosotros y van a morar en nosotros. En el libro de Juan, ahí en Juan 14, 23, cuando estábamos leyendo, dice, haremos morada en Él. Qué maravilloso, qué preciosa promesa Dios nos hace si nosotros hacemos antes, que es, nos pide Él que le amemos y que amemos y obedezcamos su palabra. Si nosotros cumplimos con aquellas dos cosas, dice que Él va a venir a morar junto con el Padre en nosotros. Quiere decir que, dice, hacemos de Él nuestro hogar. Y está relacionado con lo que habíamos estudiado en la primera parte del libro de Juan, en el capítulo 14, cuando habla de esas moradas que Él fue a construir, un lugar especial para vivir, para estar. Entonces el Señor aquí está hablando y se está refiriendo a los mismos términos. Que Él quiere hacer morada, quiere hacer su hogar en cada uno de nosotros. Recuerden que también el Señor nos hablaba días atrás que somos, ¿verdad?, templo del Espíritu de Dios, que somos morada del Señor. Aquí el Señor nuevamente está volviendo a reiterar este concepto, le está volviendo a decir a los discípulos que si ellos son obedientes y si aman obedecer y si aman la palabra, si aman al Señor, si aman al Padre, ellos vendrán a morar a sus corazones, vendrán a morar a sus vidas.
Cuando un pecador confía en el Señor, dice la Escritura que nace de nuevo. Y el Espíritu de inmediato entra en su vida y le da testimonio que ahora es hijo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando nosotros le reconocemos a Él y lo traemos como Señor de nuestra vida, cuando el Señor viene y toca nuestro corazón, nosotros aceptamos ese llamado y recibimos esta bendición dada por gracia de parte de Dios, dice que el Espíritu de Dios entra inmediatamente en nuestra vida y nos da testimonio de que ahora somos hijos de Dios, porque nos sentimos perdonados, porque nos sentimos rescatados, porque ya no nos sentimos huérfanos, no nos sentimos solos. Son muchas las cosas que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida para darnos testimonio de que somos hijos del Señor. Dice, el Espíritu morará en Él, morará en nosotros y no lo dejará. Como estudiamos semanas atrás. Es simplemente que muchas veces nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios actúe totalmente en toda nuestra vida. Le damos un lugar, un pequeño lugar. Algunas cosas solamente el Señor puede acceder en nuestra vida, el Espíritu de Dios. Y lo vamos contristando y lo vamos contriñendo. Y no vamos dejando que Él pueda hacer la obra completa en nuestra vida. Cuando hablamos semanas atrás del fruto del Espíritu, para que eso se pueda desarrollar en nuestra vida, tenemos que dejar que Dios haga una obra total en nosotros, como dice la Escritura y lo que estamos aprendiendo hoy día. Si nosotros amamos al Señor y obedecemos su palabra, vamos a estar dándole libertad al Espíritu de Dios para que pueda hacer una obra completa en nosotros. Pero en la medida que nuestra relación sea más profunda y más rendida a amar la palabra, a orar y a obedecer, entonces nuestra relación con el Padre, ¿verdad? Y con el Hijo y el Espíritu Santo será mayor y será cada día más intensa. Miren qué interesante es que tenemos que rendir nuestra vida en amor al Señor, pero tenemos que amar su palabra, amar la oración y también obedecer. Yo creo que si falta uno de estos tres elementos, será muy difícil que podamos realmente obedecer. Si conocemos la palabra y no oramos, no podemos obedecer. Si oramos sin conocer la palabra, no sabemos cómo pedir. Y si oramos y conocemos la palabra y no obedecemos, entonces no nos sirve de nada. Tiene que estar estos tres elementos en nuestra vida. Tienen que estar constantemente estos tres elementos siempre a la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente para hacer lo que Dios tiene con nosotros. Tener la salvación significa que estamos camino al cielo. Estamos caminando hacia ese cielo que el Señor nos prometió, a esa morada que el Señor nos promete en los primeros versículos del capítulo 14. Pero estar sumiso al Señor, a su palabra, a la oración, a la obediencia, significa que el cielo viene a nosotros. Mientras estaba estaba leyendo este estudio y preparándolo, se me venía a mi mente el Padre Nuestro cuando dice, vénganos tu reino. A veces nosotros queremos alcanzar el cielo con nuestras oraciones. En nuestra condición, en nuestra situación queremos alcanzar el cielo. Es imposible que lo hagamos. Pero si nosotros nos sometemos al Señor en la oración, en la palabra y en la obediencia, el cielo va a descender sobre nosotros, porque el Espíritu de Dios va a tener absoluta libertad en toda nuestra vida para ir cambiando los aspectos que están mal en nosotros. Atadura, vicio, malas palabras, mejorar nuestro vocabulario, mejorar nuestro genio. Muchas cosas Dios tiene que tratar con nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que va a ir trabajando, nos va a ir dando la gracia, nos va a ir recordando la palabra para que la obedezcamos, nos va a ir recordando la palabra para llevarnos a la oración y para llevarnos a la obediencia.
entonces el mismo cielo comienza a bajar sobre nosotros. Muchas veces aquí en los estudios y también en las predicaciones y los días que nos juntamos a orar y otros días que tenemos con los varones o también las hermanas, muchas veces escuchamos y compartimos testimonios de personas que se han convertido de una manera maravillosa, que han sido testimonio para nosotros, la transformación de esas vidas. Bueno, ese es el Espíritu de Dios trabajando en esa persona, obrando en esa persona en forma plena. Es el cielo descendiendo sobre esa persona para hacer un trabajo total de transformación sobre su vida. Aquí vamos a recordar, y para ver también una diferencia que hace el Señor también, como lo veíamos al principio cuando decía que ya no me verán. El mundo dice, ya no me verá el mundo en poco tiempo, pero ustedes sí me verán, le dice a sus discípulos. Recordemos a Abraham y a Lot ahí en el Antiguo Testamento y la relación que ellos dos tenían para con Dios, cada uno en particular. Ahí en el libro de Génesis capítulo 18, capítulo 19, ustedes pueden encontrar la historia de Abraham y de Lot y de todo lo que aconteció con ellos en el camino que ellos tuvieron juntos. Dice resumiendo un poco que Jesús visita la tienda de Abraham junto con los dos ángeles. Aquí fue el Señor, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, en ese tiempo que visita a Abraham junto con estos dos ángeles. Dice que incluso disfrutan de una comida porque los invita a comer. Y después dice que el Señor tiene una conversación privada con Abraham para hablar con él. Pero dice la Escritura que él no fue a Sodoma. El Señor no va a Sodoma, sino que, ¿verdad?, a visitar a Lot, porque Lot estaba viviendo en ese lugar. Dice que el Señor envía ¿a quién? A los ángeles que vayan a ver y a visitar a Lot. Y eso era porque el Señor no se sentía en esa casa, en esa morada, en ese lugar, en esa ciudad, no se iba a sentir bien, no era parte de aquello. No era parte de esa vida. Si amamos nosotros y obedecemos a Dios, Él nos manifestará su amor de una manera más profunda. El Señor manifestó su amor para con Lot. ¿Por qué? Porque envió a los ángeles para que lo salvaran, para que lo rescataran a él y a su familia. Sin embargo, en el caso de Abraham, el Señor fue y lo visitó en su casa, participó de una comida con él, conversó con él, porque Abraham estaba buscando y buscaba en oración la presencia de Dios, buscaba el servicio de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, o vemos muchas veces, que solamente alcanzamos a ser rescatados de algunas cosas, solamente alcanzamos a ser tocados de forma tangencial por las cosas de Dios? Y vemos que otros disfrutan del amor y disfrutan de las bendiciones de Dios de una manera distinta. Con mucho, con poco, esa persona disfruta de muchos testimonios con Dios. Bueno, es porque aquí tenemos la vida de Abraham por un lado y tenemos la vida de Lot por otro. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que Lot afligía todos los días de su vida, afligía su alma. ¿Por causa de qué? Por el lugar donde estaba viviendo. Entonces, él cuando decidió apartarse de Abraham, él miró con sus ojos y miró a esa tierra que él en su corazón deseó, pero no fue hacia la tierra que Dios le dijo que tenía que ir. Entonces el Señor también, eso ve el amor de Dios, la cercanía de nosotros, el compromiso de nosotros cuando le amamos, dice la Escritura cuando está hablando aquí en Juan, cuando si tú me amas y tú obedeces mi palabra, yo vendré a ser morada contigo, estaré contigo, comeremos juntos, conversaremos en forma privada, como lo hizo con Abraham. Pero si tú no estás en eso, y estás como Lot, el Señor simplemente va a poder hacer algo
por ti quizás de manera muy lejana, muy tangencial. Entonces, si amamos y obedecemos a Dios, Él nos manifestará su amor también de una manera especial, de una manera más profunda. Si quieres que Dios se manifieste más a tu vida, entonces tienes que amar más al Señor, tienes que amar más su palabra, tienes que ser más obediente, tienes que buscar más en oración. Porque el Señor lo está diciendo aquí y te lo está prometiendo en el libro de Juan capítulo 14 que estamos leyendo y que estamos estudiando en estos momentos. Ahí en el versículo 19 al 24. Si amamos y obedecemos a Dios, Él se manifestará su amor de una manera mucho más profunda. Quiero que esto lo tomen en su corazón y que lo mediten en su corazón. Si realmente ustedes aman y obedecen al Señor, Dios se va a manifestar de una manera mucho más profunda, va a manifestar su amor de una manera mucho más profunda con cada uno de ustedes. Pero primero tenemos que amarle y tenemos que obedecerle. Muchas veces nosotros nos dice, pídele al Señor que Él te va a dar lo que tú quieras. Esa es una verdad a medias. Cuando los jóvenes decimos que el Señor va a contestar todas las peticiones en su corazón, es una verdad a media, porque antes la palabra dice, joven, ven y deleítate en el Señor. Y Él, después de eso, después de que te deleites, Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, todo lo que nosotros pedimos, todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que llevamos en oración, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuándo va a ser conforme a la voluntad de Dios? Cuando le demos libertad a ese Espíritu Santo maravilloso que el Señor dejó para nosotros y que está en nuestras vidas, para que Él pueda obrar completamente en nosotros a través del conocimiento de su palabra, a través de la oración y a través de la obediencia. Yo le aseguro que si pasamos por esas tres cosas, nuestras peticiones van a ser contestadas porque vamos a estar pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Finalmente dice que el Señor, la tercera cosa que hará, Él se va a manifestar en su venida. En el libro de Juan, en el versículo 19, 14, 19, y el 22 dice, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Aquí habla Judas, no el Iscariote, le dice, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le hace esta pregunta. Porque el Señor claramente hace la diferencia. Y este discípulo se da cuenta y le dice, Señor, ¿pero por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Pensemos en este discípulo. Él estaba diciendo, pero ¿cómo, Señor, si ahora tú has hecho milagros a todos los que llegaron a ti, a todo el mundo, los que creían, los que en un momento te seguían por la bienaventuranza y por todas las cosas que tú hiciste, tú los sanaste, los alimentaste, y ahora nos estás diciendo de que solamente te vas a manifestar a nosotros y ya no más al mundo. Entonces, pareciera haber una contradicción con lo que el Señor dice en Mateo 24, 30. Que lo vamos a leer en estos momentos. Hermana Jenny, ¿lo puede leer, por favor, si está por ahí? ¿Me escucha, hermana Jenny? Hermana Isabel, ¿lo puede leer usted, por favor? Mateo 24, 30. Amén, pastor. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Está diciendo que Él un día, ¿verdad? Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y dice, entonces lamentarán
ya aquí la cosa comienza a tomar un color distinto. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor nuevamente se va a manifestar al mundo, pero no en los mismos términos como lo hizo cuando Él vino y estuvo en esta tierra predicando, enseñando, discipulando, sanando y hablando del reino de los cielos. El Señor, a los únicos que se les va a manifestar, como le decía a sus apóstoles ahí en el capítulo 14, y para nosotros, solamente va a ser a sus hijos. El mundo ya no le va a volver a ver, como decíamos, del momento en que José y Nicodemo bajan a Jesús de esa cruz, su cuerpo ya muerto, lo bajan para ir a sepultarlo. Esa es la última vez que el mundo pudo ver a Jesucristo. Después de eso, el Señor ya no vuelve más a manifestarse a aquellos que no son su pueblo y a aquellos que no son sus hijos. Partimos solamente diciendo al principio que los discípulos tuvieron la primera manifestación, que fue la resurrección y la ascensión del Señor. Después, a nosotros, a través de su amor, que si le amamos, Él nos ama. Si amamos su palabra y somos obedientes, dice que Él mora en nosotros, porque ha dejado su espíritu para morar en nuestras vidas. Y lo promete en el día de Pentecostés, cuando envía su espíritu, el cual es derramado cada vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. El espíritu viene a nuestra vida, dice la Escritura. Ahí el Señor se manifiesta con sus hijos, se manifiesta con cada uno de nosotros. Dice que Él no nos deja más. Y ahora, la tercera manifestación va a ser la que va a ocurrir en algún momento, en la cual el Señor va a venir, pero ya va a ser distinto. Las naciones van a lamentarlo, porque va a venir para juzgar. Él no va a venir ya como ese Salvador, ahora va a venir como juez sobre esta tierra. Va a venir, dice, con poder y gran gloria. Ya no va a venir como ese niño nacido en un pesebre, humilde. Ya no vendrá de esa manera. Entonces no hay contradicción. Simplemente lo que está haciendo el Señor le está diciendo a sus discípulos, le está dejando claro que la manifestación solamente será de ahora en adelante, del momento que Él entregue su vida a la cruz del Calvario y resucite. De ahora en adelante, solamente su manifestación será para con su pueblo y con sus hijos. Y el mundo nuevamente le verá manifestarse cuando Él venga con gloria y poder como juez. Se manifestará cuando regrese. Entonces, aquí le pregunta, ¿qué ha sucedido que no te revelarás al mundo? ¿Ha habido algún cambio en el plan divino? No hubo ningún cambio, nunca ha habido un cambio. Dios siempre ha hecho y siempre ha mostrado la diferencia entre ser un hijo del Señor y no ser un hijo de Dios. Puede ser dura esta palabra, puede ser difícil esta palabra, pero es lo que dice la Escritura, no es lo que digo yo, es lo que dice la palabra del Señor. Recordemos que Jesús ya había sido rechazado por su propio pueblo. Y así Él no se puede manifestar si no crees. Si tú le rechazas, el Señor no se va a manifestar en tu vida. Absolutamente eso no va a pasar. Entonces no ha habido ningún cambio de plan. Simplemente Dios está fundamentando, está dejando claro que Él tiene un pacto especial con su pueblo, con sus hijos que le aman, con sus hijos que le obedecen. A ellos Dios se le manifiesta, en ellos quiere hacer morada,
en ello, a cada uno de nosotros coloca su espíritu en nuestras vidas, que nos da la gracia para servirle. Finalmente tenemos que verlo como un acto de misericordia, el hecho de que el Señor no se quiera manifestar al mundo. Porque cuando Él lo haga va a ser para juicio. No va a ser para nuevamente venir a convencerlos de que Él es el Mesías, de que Él es el Señor, de que Él es el Salvador. El Señor ya hizo ese trabajo. Esa tarea ya está hecha. Por esto es que el Señor se reveló ¿a quién? A su iglesia, la cual está en este mundo. Nosotros estamos en este mundo para ser testigos y para testificar del amor de Dios. El Señor dice que espera el arrepentimiento del mundo, está dándole tiempo al mundo para que se arrepienta, para que busque. Vamos a leer 2 de Pedro 3, del versículo 1, hermano Marcelo. A ver, ¿me escuchan? Sí, y 2 de Pedro 3, del 1 al 10. Y hermano Luis, ¿tiene Biblia por ahí? Hermano Luis. Sí, tengo. Ya, Apocalipsis 1:7. Leamos primero 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Amén. En el nombre del Señor, dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio y entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no requiriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén, gloria al Señor. Entonces aquí el Señor habla de su venida, habla, ¿verdad?, del momento maravilloso y precioso en que va a venir a buscar a su iglesia. Pero también dice, ¿verdad?, que Él quiere que el hombre se arrepienta. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, este tiempo que el Señor ha dado es para eso. Dios sigue esperando, sigue amando. Y sigue esperando que el mundo se arrepienta para que no pase por este juicio. Veamos lo que dice Apocalipsis 1:7. Amén. Amén. Dice: he aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Gloria a Dios. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Entonces, es un acto de misericordia que el Señor todavía no se manifieste en lo que su palabra nos está diciendo que ha de manifestarse. Porque el Señor todavía espera
que el hombre se arrepienta, que el hombre pueda buscarle, que el hombre pueda buscar la forma de arrepentir en su corazón y volver su corazón, volver su vida, volver su mente hacia Dios. Finalmente quiero decirles, si en algún momento ustedes o yo nos podamos sentir huérfanos, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios se revele, ¿verdad? Y revele el amor de Dios de una manera más profunda en nuestra vida. Yo creo que eso es lo que está faltando y lo que está sucediendo hoy en día. Está faltando que nosotros podamos buscar con mayor profundidad la voluntad de Dios en nuestra vida. Creo que durante mucho tiempo quizás estemos o hayamos estado sirviendo de una manera muy superficial a Dios, muy adormecida a Dios. Dios quiere que busquemos en mayor profundidad, por eso a veces se nos acaba la fe, quizás pasas por momentos difíciles en tu vida, complicados, y es porque no estás profundizando en la búsqueda de Dios, no estás profundizando en el amor hacia el Señor. Porque si volvemos a la primera parte, ya con esto estamos terminando, de nuestro estudio de hoy día, y volvemos a estas palabras que el Señor habla con sus discípulos, yo creo que debemos meditarlas muy bien, debemos leerlas muy bien, debemos intentar meditarlas parte por parte. La primera promesa que el Señor nos hace aquí, que Él solamente se manifiesta a sus hijos, no se manifiesta con el mundo. Él muestra su amor, su misericordia, su poder, su autoridad, su gracia con nosotros, su pueblo. Nos deja su espíritu, su maravilloso espíritu nos deja para que nosotros sepamos y entendamos de que Él está en nosotros y nosotros en Él. Él sabe quiénes son los que le aman. Él conoce a los suyos, dice ahí en el versículo 21. El que hace mis mandamientos y los obedece, y el que me ama. No es solamente cumplir con reglas, no es solamente con obedecer reglas, sino que hay que amar al Señor cumpliendo y obedeciendo esa regla. Dice que mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. La manifestación de Dios está en la obediencia a sus mandamientos, a su palabra, pero también en el amor hacia Él. Y el Señor solamente está dispuesto a manifestarse con nosotros, su pueblo, y por misericordia está esperando el tiempo para que todo el mundo vaya al arrepentimiento para manifestarse por segunda vez, pero esta vez en juicio. Dice que las naciones se lamentarán, los que le traspasaron se lamentarán cuando Él vuelva. Pero el Señor está esperando que todos, ¿verdad?, se arrepientan. Y tenemos que obedecer esa palabra porque Él quiere hacer morada en nosotros. Sí, tembló un poquito. Él hará morada en nosotros. Amén. Entonces dice, el que no me ama, no obedece mi palabra, porque estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. En resumen, amado hermano, tenemos que entender que el Señor solamente se manifiesta a su pueblo, a sus hijos, pero se va a manifestar de mayor manera, de una manera más profunda, en su amor y misericordia, en la medida que usted, en la medida que yo, le obedezcamos y que le amemos y que le busquemos en oración. Si no, no vamos a obtener ninguna de esas cosas. Si no, tu vida siempre va a ser débil. Si no, tu vida siempre va a tener alguna necesidad. Vas a sentir que Dios no está contigo porque hay una de estas cosas que no está funcionando dentro de ti en tu relación con el Señor. Amén. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Yo ¿O quiere agregar algo a lo que hemos hablado en estos Yo quería momentos? hacer como una consulta más o menos, es que la palabra de Dios, lo que estamos hablando ahora, hace como entrega como un mapa espiritual de cómo nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y llegar al reino de Dios. Y a la misma vez también dice que nos invita como a estar atentos a cuando venga, sea los tiempos cuando Dios ya venga a buscar a su iglesia. Dice que habrán señales, que habrán prodigios, que habrán... Hay señales. Cuando este acto se va a presenciar, pero le preguntan ¿cuándo será el día? Dicen que ni los ángeles del cielo saben el día, sino que explica que hay que tener más o menos, leer y ver a Israel como ejemplo. O sea, hoy día yo podría decir fácilmente como espectador de este mundo, estamos en el momento preciso, exacto, que cuando Cristo haga sonar su trompeta y como dice su escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero, y de todos los que ellos buscaron a Dios, porque los acontecimientos que hoy estamos viviendo, yo creo que están muy cercanos, si no es que estamos al borde de este suceso. No sé si se puede ser, porque si leemos bien todo lo que estamos viviendo hoy día, y las soluciones que nos están presentando el mundo para poder seguir viviendo como una sociedad, yo creo que estamos todos los cristianos con las antenas atentos esperando qué va a pasar en este muy poco tiempo. Por eso que hoy día, por eso es que es como un mapa espiritual esto de la lectura, el aprender, el saber. Creo que no sé si estará por ahí. Bueno, aquí el Señor lo que nos está hablando en este día, primero está hablando que su manifestación es solamente para su pueblo, para sus hijos. ¿Ya? Es lo primero que le está diciendo. Él también nos habla al final de la última manifestación que va a ser, que es cuando sea su venida. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí, que es lo que quiere que todo el mundo se arrepienta. Él va a venir, nos está diciendo que Él va a venir un día, que va a venir a buscar a su iglesia, a su pueblo. Y ahí va a ser la lamentación. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener primero muy claro que, por lo menos en mi vida, tenemos que buscar cada día estar en la presencia de nuestro Dios, o ser obediente, amarle, para tener una relación estrecha con nuestro Señor, para estar preparado en todo tiempo para ese momento que el Señor venga. Yo creo que las señales están. Durante muchos años, inclusive algunos se atrevieron a dar esta fecha, se atrevieron hasta a dar épocas, décadas en las cuales el Señor podría venir. Yo creo que nosotros no tenemos que caer en eso, pero sí tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos de que esto es un hecho que sí va a acontecer. Yo creo que lo que el Señor nos está llamando hoy en día es a volver a buscarle, volver a servir al Señor con mayor profundidad, no con ligereza, no solamente pensando de que si vamos al templo una vez a la semana, o de que si hacemos un par de cosas para Dios, con eso está todo bien. Recuerden que el Señor, en uno de los versículos que leíamos, dice, ¿verdad?, que es obedecer sus mandamientos, pero también es amarle a Él. Entonces, muchas veces hay una rutina de que servimos a Dios porque vamos al lugar, cantamos, oramos, hacemos un par de cosas, trabajamos en alguno de los departamentos de la iglesia y estamos listos. Y nuestra relación con Dios, nuestra relación, como dice aquí, con el Señor. ¿Estamos profundizando en ese amor de nuestras vidas para con Dios? Yo creo que ahí está el punto de hoy día. Como dice Marcelo, sí, si bien es cierto, es un mapa, pero es más bien un mapa de nuestro servicio al Señor. Lo que va a acontecer, lo que está sucediendo en el mundo, son señales. Son cosas que inevitablemente van a acontecer porque están escritas, porque el Señor nos dice y nos alerta claramente que el mundo va a seguir su rumbo. Pero lo que Él quiere es que el máximo de las personas se arrepienta. Y para que una persona se arrepienta tiene que ver y tiene que escuchar testimonio. Y por eso el Señor dejó su Espíritu en nuestras vidas. Porque quiero recordar Marcelo, que la palabra dice
que lo único que detiene hoy día, que el maligno se desate totalmente, El Espíritu de es Dios. la iglesia del Señor. Es la ¿Y el única. Espíritu Santo? El Espíritu de Dios en la iglesia del Señor. Nosotros, porque dice lo que estamos estudiando, que el Espíritu de Dios está en nuestra vida. El Espíritu de Dios opera a través de nuestra vida. Esto que estamos haciendo nosotros hoy día aquí es oposición directa a, ¿verdad?, las maquinaciones del infierno. Porque estamos hablando, ¿qué cosa? Estamos hablando de la Escritura, estamos enseñando la palabra, estamos libertando la mente y los corazones para aprender de la Escritura. Estamos hablando de la verdad de Cristo. Una verdad que liberta. Entonces, como dice mi esposa, el Espíritu de Dios está gimiendo, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces ahí es la obra, ¿verdad? El tiempo de la gracia y la obra del Espíritu de Dios en medio de estos tiempos, en nuestra vida, en la iglesia del Señor. Ahí fue puesto el Espíritu de Dios, en la iglesia del Señor, en cada uno de nosotros. No estoy hablando de un nombre de iglesia, estoy hablando de cada uno de nosotros, porque dice que Él hará morada en nosotros, en cada una de nuestras vidas. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo, quiere agregar algo a lo que estamos hablando? Me gustaría Pastor, consultarle. perdón, Pastor, Sí, después habla mi hermano Eduardo, primero mi hermana Jacqueline. como usted decía, ¿cierto? Estamos todavía en el tiempo de la gracia y nuestro Señor quiere que todos nos salvemos y eso debemos, como usted bien dijo, que yo lo anoté, la oración, la palabra, la obediencia, y la obediencia es predicar su palabra, porque a eso fuimos llamados. Entonces, lo bueno es que todavía estamos en el tiempo de la gracia, pero cuando ya venga nuestro Señor, ¿cierto? Y venga a buscar su iglesia, ya ahí se va a desatar el maligno, como bien lo decía usted, y ya los que se queden ya no van a estar en el tiempo de la gracia. Entonces, debemos, pienso yo, pastor, y si estoy equivocada, corríjame por favor, que tenemos que predicar cada día más la palabra. Sabemos que no podemos salir, pero podemos hacerlo de diferentes maneras, predicar la palabra del Señor, porque a eso fuimos llamados. Eso, pastor. Así es. Hermano Eduardo. Yo la consulta mía, como usted habló de la segunda venida de Cristo a juzgar, sáqueme de la duda. Primero, para mí, tengo entendido que viene el rapto de la iglesia, de sus hijos, a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Amén. Y después de ese rapto de la iglesia, va a haber contenciones en el mundo entero, porque el que estaba ahora, en cualquier momento no puede estar. Y después de un tiempo determinado en el reino de los cielos, con Cristo Jesús, Señor nuestro, vendrá la segunda venida de Cristo a juzgar a las naciones con mano poderosa y con los ángeles del cielo. Esa es una... Me había quedado en el tintero. Eso sería, hermano. Sí, está bien. Sí, hay una... Bueno, en este estudio no hicimos las diferencias, ¿ya? Pero sí está bien lo que está diciendo mi hermano Eduardo. Nosotros creemos, porque la Escritura lo enseña, que va a haber un rapto de la iglesia, es decir, la iglesia va a ser retirada. ¿Quién es la iglesia? Les vuelvo a repetir. Nosotros, su pueblo, sus hijos, los que el Señor está hablando aquí, los que amamos, los que obedecemos y los que amamos al Señor y hacemos su palabra, es decir, que buscamos en obediencia, en oración, la palabra de nuestro Dios, hacer la palabra de nuestro Dios en nuestra vida. Los que tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Esa iglesia en todo el mundo va a ser sacada en un momento determinado, porque así la Escritura lo enseña y así lo dice. Y después de eso, porque ahí habla también, ese otro tema, otro estudio que tenemos que hacer, porque hay que tomarlo bien y explicarlo bien. El Señor nos va a llevar en esos momentos a su presencia, dice que Él va a venir sobre las nubes, ¿ya? Él no va a tocar la tierra,
sobre las nubes se lleva a la iglesia del Señor, y vamos a disfrutar de las bodas del Cordero, que habla ahí en la palabra del Señor, y que a mí me gusta mucho porque cuando el Señor hace la cena, cuando cena con sus discípulos, dice que Él no va a volver a hacer esto, ¿hasta cuándo? Hasta ese momento, en la boda del Cordero. Ahí nuevamente va a beber, ¿verdad?, de ese vino, y va a comer de ese pan. Entonces, nosotros tenemos esa promesa maravillosa, y esa manifestación también va a ser de alguna u otra manera una señal que el mundo va a ver, porque el mundo no va a ver al Señor, solamente los que van a escuchar la final trompeta, ¿quiénes van a ser? Solamente nosotros, su pueblo, los que tenemos el Espíritu de Dios. Y después de eso, después de que pase y que acontezca este hecho maravilloso, esta promesa maravillosa del Señor, después de eso pasa un tiempo, y ahora el Señor vuelve en gloria y majestad, junto con todo su pueblo, a juzgar a las naciones. Entonces, pero eso, como les digo, es un estudio que hay que hacer más largo, que hay que explicarlo bien, con los tiempos y con los textos que aparecen. Pero sí, como dice mi hermano Eduardo, es bueno hacer el punto ahora y dejar claro que nosotros creemos que la iglesia del Señor va a ser arrebatada, porque es una promesa del Señor, y hay una segunda venida después de ese arrebatamiento, en la cual el Señor viene a juzgar a las naciones y al mundo. Entonces, y vienen otras cosas más después. Entonces, amado hermano, la manifestación del Señor es solamente para sus hijos, solamente para su pueblo. Lo único que les digo yo es que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar buscando. A veces nos preocupamos mucho y el mismo Señor dice, algunos son expertos en ver las señales de lo que está pasando, pero no son expertos ni buscan obedecer la palabra que Dios quiere colocar en nuestra vida. Es importante tener la conciencia y entender de lo que pueda acontecer, de lo que pueda pasar, las sazones de los tiempos y todas aquellas cosas. El Señor, dejémoslas en las manos del Señor. Creamos que eso va a ser así, pero nuestra tarea principal, como decía mi hermana Jacqueline, tenemos un trabajo que es predicar la palabra de Dios, pero también tenemos un mandato de parte del Señor, que tenemos que amarle a Él, amar a nuestro prójimo, amar su palabra, obedecer su palabra, dejar que el Espíritu de Dios haga una obra completa en nuestras vidas, para estar todo tiempo y en todo momento preparado para ese día maravilloso en que el Señor va a levantar su iglesia. Y si morimos antes de que eso acontezca, para ser levantado de nuestras tumbas, ¿verdad?, y llevado a la presencia de nuestro Señor. Entonces, esa tiene que ser nuestra meta. Esa tiene que ser donde nosotros tenemos que apuntar, a lo cual nosotros tenemos que vivir, por lo cual nosotros tenemos que amar y adorar al Señor. ¿Alguien más tiene algo para decir? Amén. Un minuto. Amén, hermano Rob. Quería compartir un pasaje en 1 Juan respecto a la venida de Cristo. Dice, amados míos, ahora somos hijos de Dios y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos a semejanza de Él y lo veremos tal como lo que Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ese es 1 Juan. Y Pablo también habla, dice que el que no amare al Señor sea anatema. Maranata después dice, que significa Cristo viene. Entonces, en los tiempos del apóstol Pablo, ellos esperaban la venida de Cristo. Pero el esperar la venida de Cristo, por ejemplo, hoy en día, es purificarse a sí mismo, o sea, es tener el anhelo, las ganas de que Cristo venga. No necesariamente esperar las señales que profetiza Mateo, que ahora que estamos en el principio de dolores. Eso va a depender de cada interpretación. Como decía otra vez el hermano Marcelo, que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial pensaron que Cristo venía ahí porque había principio de dolores. Pero estar viviendo como en el futuro de la calamidad no es lo que el punto que objetiza la Biblia. Más que nada es la venida de Cristo como un deseo, un anhelo de que Cristo venga pronto y que seremos semejantes a Él. Y esa esperanza, dice, se purifica, porque esa es la parte cristocéntrica del mensaje, la venida de Cristo hoy en día. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, mientras hablaba mi hermano Raúl, mientras lo que decía mi hermano Eduardo,
hay una cosa muy importante que nosotros hacemos hoy en día y que a veces no sé qué significado mucha gente le dará, pero la cena del Señor, ese mandato que dejó el Señor para nosotros, tiene un significado de todo esto que estamos hablando. Porque dice la Escritura y dice el apóstol Pablo, enseña, ¿verdad? Y la Escritura enseña de que cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, tenemos que estar preparados para acercarnos a esa mesa, que no podemos tomar en vano lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo ahí dice, probándonos nosotros mismos. Y la cena del Señor fue dejada para eso, para recordar el sacrificio que hizo el Señor, pero también para probarnos nosotros mismos. Y parar un momento en nuestra vida y decir, ¿estoy listo para ir a las bodas del Cordero? ¿Mi vida está lista para sentarme en las bodas del Cordero? ¿En esa mesa? Y a veces yo veía mucho escapar de la cena porque tenían un problema con el hermano y por no pedir perdón, o con la hermana, por arreglarse, antes de ir a la cena, antes de tener esa comunión con el Señor y comunión con la iglesia, porque es la comunión entre nosotros la cena. Y eso el Señor nos está colocando a prueba todos los meses, toda la semana, o cada 4 o 5 días, porque Él nos dejó tiempo para hacer la cena. Algunos lo hacen una vez al año, otros una vez al mes, otros lo harán una vez a la semana. No hay tiempo para eso. Pero sea como sea que se haga, el Señor dejó eso como para decirnos, a ver, para un poco, ¿cómo estás caminando? Vamos a cenar en esta noche. Vamos a cenar con la iglesia. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estás listo? El Señor mismo dijo que esa era la última vez que iba a cenar, porque después Él iba a volver a cenar con nosotros allá en su presencia. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos, amado hermano, tenemos que estar despiertos en lo que estamos haciendo. Como les decía al principio, a veces vamos a la iglesia y volvemos de la iglesia, a veces estamos un mes haciendo lo mismo y se transforma en una rutina. Ah, hoy día toca cena. Ah, hoy día vamos a comer pan, vamos a tomar el vino, el pastor va a orar, pero no le damos el significado que eso tiene. Y eso tiene un gran significado para nosotros. Y lo que la Biblia nos enseña, como decía mi hermano Raúl, y como lo recordaba mi hermano Eduardo también, en el sentido de que hay un momento en que el Señor va a venir, pero lo que Dios quiere es que nosotros estemos preparados para ese momento, sea cuando fuere que sea, estar preparados para ese momento. Y Él nos prepara a través de su palabra, a través de la oración, a través del servicio, a través de la búsqueda, a través de amarle. Y para eso nos dejó su Espíritu. Dice, el Señor es fiel. Él es fiel para terminar la obra que comenzó en nosotros. ¿Por qué? Porque su Espíritu está en nuestra vida. Amén. Amén. Bien, amado.